Somos Provincia TV. Esta mañana deliciosa, fría, pero bueno, aquí estamos muy felices de estar con todos ustedes con un tema muy importante, nos interesa a todos, como siempre tratamos de traerles información importante para todos, y es un tema de salud que les voy a dar a conocer en unos minuticos, porque ya saben que aquí comenzamos con la reflexión del día, así que vemos la reflexión y ya volvemos aquí a hablar de nuestro tema con nuestro invitado del día. Muy buenos días, como siempre es un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 27 que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que traen paz a nuestro corazón. El resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es una paz profunda, una paz duradera, una paz verdadera. Tal vez no es la paz que muchas personas esperan o con el significado que lo esperan, que es el significado de paz igual a ausencia de conflicto. No es esa paz de la que el Señor Jesucristo está hablando. Es más bien la seguridad en cualquier circunstancia de la vida, a pesar de que haya conflicto o a veces cuando no lo haya, pero siempre con la seguridad en el corazón y la tranquilidad de que el Señor nos acompaña. Ahora, en cualquier circunstancia de la vida, el Señor nos da esa paz. Es esa paz que echa fuera todo temor. Esa paz que nos da tranquilidad frente a las situaciones del diario vivir. Esa paz que nos da tranquilidad frente a las cuestiones del futuro. Muchas personas pierden la paz pensando en qué va a ser de hoy, qué va a ser de mañana, qué será cuando estemos viejos. El Señor Jesucristo da paz frente a todas esas situaciones de la vida. Si usted está viviendo en este tiempo con mucha tensión, entréguese a la obra del Espíritu Santo, que Él le da paz. Se nos dice en Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo está aconsejando aquí acerca de la paz y está diciendo: cambien sus preocupaciones en oraciones. Si usted quiere dejar de preocuparse, ore más. Si quiere preocuparse menos, ore más. Convierta esas preocupaciones en oraciones. La verdadera paz para un ser humano está en lo siguiente. Número 1, sepa que Dios tiene el control de todas las cosas. Número 2, asegúrese de ser salvo, de que tiene la salvación que Dios le da. Y número 3, sepa que el destino de los hijos de Dios está determinado por Dios. Eso le dará mucha paz. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente día. Ese era el mensaje del pastor Rafael para nosotros el día de hoy aquí en Mañaneando, donde pues aprovecharemos para hablar de un tema de salud muy interesante y que muchos desconocemos, y que seguramente a partir de lo que comparta con nosotros nuestro invitado de hoy, pues vamos a poder prevenir esto pues en nuestras vidas. Por eso quiero presentarles a mi invitado de hoy,
hace un tiempito no nos acompañaba. Él es el doctor Mario Contreras, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Doctor, buenos días, me encanta tenerlo por acá, un gusto como siempre. Buenos días, Jessica, muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a todos los televidentes y bueno, estamos acá ya para hablar de este tema sobre estrés y el riesgo cardiovascular. Y riesgo cardiovascular. Bueno, mire, ahí está el tema, usted me lo presentó y mejor así porque lo hace de mejor manera. ¿Quién puede pensar de pronto que el estrés puede ocasionar? Bueno, sí, y se dice que muchas personas cuando han tenido una situación de estrés, pues les ha dado un infarto, han tenido algún problema con su corazón, pero cuando hablamos en ese sentido, siempre pensamos que una persona que tiene riesgo cardiovascular es el que tiene ya algo de antecedente en ese tema. ¿Qué podemos decir en general del estrés y el riesgo cardiovascular por separado? Por separado, bueno, el estrés tenemos que es una respuesta adaptativa que se vino dando a través de la evolución en el hombre como una respuesta para los momentos en los cuales está en peligro la vida, la supervivencia. Entonces se activan unos mecanismos en los cuales entramos en un estado de defensa, de alerta, hipervigilancia o de huida también, ¿sí? Entonces el estrés es una respuesta que ha venido con el hombre desde siempre, no quiere decir que todo estrés sea malo, ¿sí? Sin ese estrés no podríamos entonces responder a situaciones en las cuales, por ejemplo, que estemos pasando la calle y nos viene un carro y nos toca activarnos, salir corriendo rápido, movernos o tomar decisiones rápidas. En esos momentos en los cuales la vida está en peligro o puede haber un daño, entonces el estrés sale actuando a activar entonces en el cuerpo varios factores. Ese estrés que es el que responde a todo ese tipo de eventos es lo que denominamos estrés, un estrés agudo, ¿sí? Un estrés adaptativo, un estrés que podemos decir también euestrés en término médico. Ese pues no hay problema porque si no lo tendríamos si nos ponemos en riesgo ante esas situaciones. El tenerlo nos da la capacidad entonces de responder y de mantenernos con vida a nosotros y a los que nos rodean. Pero está entonces el otro lado que ya es el estrés crónico, que ya es una respuesta que se da, ¿sí?, ante un peligro, ante una amenaza, pero que no regresa al estado normal del cuerpo, sino que se mantiene con esa sobrecarga, ¿sí? Eso se llama una sobrecarga alostática, o sea, la persona sigue con el factor estresante o pensando que lo tiene o relacionado y todo el sistema en el cuerpo entonces está en pos de esa respuesta. Entonces se aumenta la presión arterial, aumentan los latidos cardíacos, la parte muscular está tensa, ¿sí?, como atenta ante la reacción, entonces se van tensando los músculos. A nivel también entonces emocional también hay ansiedad, hay otros factores que poco a poco nos van agotando. Entonces, y ese estrés ya se denomina disestrés, o es un estrés que ya es crónico, que ya no es, por así decirlo, útil, ¿sí?, en términos de supervivencia, porque ya el evento pasó, pero quedamos con la sobrecarga. Entonces, ese tipo de estrés se puede ver en los pacientes, por ejemplo, que tienen estrés postraumático. ¿Sí? Yo he escuchado mucho en ¿Sí? soldados, personas que han ido a la guerra. Sí, entonces esas personas tuvieron ese evento traumático y de pronto algunos factores, sensaciones, sean sonido o visual, lo relaciona con el evento traumático y despiertan toda la sintomatología, pero realmente la persona no está en peligro, sino que hay una memoria de peligro. Ese es como un ejemplo así como grande, ¿no? Pero también hay otros factores, por ejemplo el celular,
que estamos hiperalerta siempre, que un mensaje, que el trabajo, Okay. Entonces estamos con unos estímulos, así sean pequeños, pero que siempre nos alertan, nos aceleran, sí, tenemos que movernos, tenemos que agilizar las cosas, terminar todo lo del día rápido o muchas cosas durante un día, que realmente sería una sobrecarga ya para el sistema, tanto físicamente como a nivel mental y emocional. Entonces ya allí ya entran otras condiciones y ya el cuerpo se tiene que adaptar, y por ende puede generar que inicien ciertas manifestaciones a nivel hormonal que nos lleven a enfermedades como tal, ya sea hipertensión, ya sea diabetes, ya sea ansiedad, depresión, ¿sí? Obesidad. Entonces empezamos a ver que hay cierta relación entre un estrés crónico y la aparición de algunas enfermedades. Cuando hablamos entonces de riesgo cardiovascular, ¿cómo lo podemos definir o qué es estar en peligro en ese aspecto sin que esté relacionado con el estrés? Y ya después me nos cuenta cuál es la relación. Sí, el riesgo cardiovascular es como una valoración a nivel médico, a nivel epidemiológico, o sea, a nivel estadístico, en el cual se miran variables, ¿sí? O sea, se miran condiciones que pueden aumentar, ¿sí?, el riesgo o la probabilidad de tener un evento cardiovascular. Un evento cardiovascular, llámese un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Y ya por ende también muerte por alguno de ellos, hospitalización por alguno de ellos también, que son como desenlaces que se miden generalmente en los estudios de tanto de medicamentos o de intervenciones, en las cuales se trata de reducir el riesgo cardiovascular, y por lo general se miden eso en cuanto a tasa de infartos de miocardio, ACV o alguna hospitalización por alguno de ellos. También también se mide si de pronto esos factores, ¿sí?, que pueden ser desde el aumento de peso, desde la nutrición, desde el estado de ánimo a nivel de estrés, lo que estábamos hablando, desde el punto también del consumo de sustancias, por ejemplo, como alcohol, el tabaco. Entonces, mira que, por ejemplo, con el tabaco tenemos uno de los ejemplos más claros en cuanto al aumento del riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, la relación que empezó con el tabaco ya se vino dando fue en las últimas décadas, porque incluso hasta en los hospitales se fumaba. Sí. Anteriormente como algo normal, pero ya después se empezó a ver la relación entre el fumar, obviamente el problema de cáncer a nivel de tráquea, laringe, pulmones, pero también empezaron a ver que las personas tenían mayor probabilidad de infartos, ¿sí? Entonces hay una relación allí que se mide ante un factor, por ejemplo el cigarrillo, pues puede aumentar la probabilidad de infarto por ejemplo, a 5 años, a 10 años o a 20 años del 10, del 20, del 30 o del 40%. ¿Sí? Entonces es una estimación que se da para decirte, bueno, esta conducta, por ejemplo fumar, te puede dar una probabilidad de infarto a 10 años de un 20, un 30%, ¿sí? Entonces que realmente pues es alta, ¿sí? Ya es una probabilidad alta. Pero pues ya cuando se modifican todos esos factores, eso baja. Entonces es una herramienta que se utiliza para valorar en una persona el riesgo que puede tener y modificar lo que se pueda modificar a nivel de medicamentos, a nivel de conductas, a nivel de sedentarismo, bueno, de muchos factores modificables, y el peso, todo, para disminuir o amortiguar un poco ese riesgo de que tenga un desenlace tipo infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y bueno, derivado de eso. Bueno, doctor, mire, vamos a hacer una pausa comerciales y cuando regresemos ya vamos a hablar de la relación que tiene el estrés con el riesgo cardiovascular, y también pues ahí vamos a mencionar un poquito si hay personas que además de eso pues tenga otros factores más riesgosos que hagan más probable
de pronto un problema de este tipo. Así que ya volvemos a Mañaneando con el doctor Mario Contreras. En la Fundación Cardiovascular de Colombia llevamos más de 35 años cuidando vidas. Día a día damos lo mejor por la salud de nuestros pacientes, garantizando a su familia una atención segura, humanizada y de talla mundial. En nuestro Instituto Cardiovascular somos líderes en tratamientos para los casos más complejos del corazón en niños y adultos. Y en el Hospital Internacional de Colombia contamos con más de 40 especialidades al servicio de la comunidad. Visítanos y cuida tu salud. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8A14, en el mercado público. Ese televisor que tanto deseas para ver tu serie favorita, con Sense, muy pronto estará al alcance de tu mano. Para eso, somos Sense Grupo EPM, Vigilada Superservicios. el crédito que sueñas para renovar los electrodomésticos de tu hogar. Con Sense muy pronto estarán al alcance de tu mano. Para eso, somos Sense Grupo EPM, Vigilada Superservicios. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8A14, en el mercado público. Parqueadero La 12 ofrece servicio de montallantas, lavadero y parqueadero las 24 horas para carros y motos. Deje su vehículo en un sitio seguro. Parqueadero La 12 al lado de la librería Milanés. Mañaneando. 7:28 minutos, volvemos para continuar hablando con el doctor Mario Contreras, médico especialista. Y pues miren, él nos ha estado hablando sobre, o nos va a hablar sobre el riesgo cardiovascular relacionado con el estrés. Ya nos explicó por separado estos dos problemas de salud, si se pueden definir así, pero ya cuéntenos, doctor, ¿cuál es la relación entre estas dos situaciones? Bueno, la relación se ha venido estudiando ya hace varios años, pero realmente es algo que como médicos a veces se nos olvida, ¿sí? Y también en la vida cotidiana a los pacientes se les olvida como esa relación y no ven como la magnitud del estrés, ¿sí? Cuando ya la persona empieza con una sobrecarga poco a poco y es como que se va insensibilizando hasta un punto que llega a una carga de estrés alta y por alguna razón estalla. Por lo general la persona lo manifiesta algún síntoma, dolor de cabeza o algún dolor en alguna parte del cuerpo, alguna tensión, por lo general, o gastritis, y todo eso se va debiendo a que el estrés va generando una respuesta a nivel neuroendocrino, o sea, a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema hormonal, que nos mete o nos pone en un estado de hiperalerta con unos niveles altos de cortisol
y eso genera una serie de eventos en el cuerpo, porque el cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? Entonces cuando el cortisol empieza a elevarse, empieza a generar unos cambios metabólicos, empieza unos cambios a nivel del sodio, a nivel de las suprarrenales, la secreción de adrenalina, de norepinefrina, que son catecolaminas, o sea, son unas sustancias que son para la respuesta, para, ¿sí? Cuando dicen, uy, algo me dio mucha adrenalina, ¿sí? O sea, porque se sienten activos, están atentos, se dilatan las pupilas, los músculos están listos, el corazón, los pulmones tienen unas adaptaciones para eso, pero cuando ya eso se vuelve, ¿sí? Como hablábamos, algo constante, ¿sí? Como ese gota a gota, entonces ya todos esos cambios el cuerpo no logra volver a su punto, sino que queda en un punto de alerta cada vez más alto, y eso va generando entonces que tengamos cambios a nivel del manejo de la glicemia y correlación entonces con la insulina, y por ende también se relaciona con una inflamación crónica. El estrés al tener el potencial del cortisol tiene también unos efectos a nivel inmunológico que favorece entonces también la baja respuesta del sistema inmune ante factores tanto externos como internos, y por lo general con el estrés viene relacionado como un ambiente inflamatorio, proinflamatorio, que es lo que se ha visto, con alteración entonces a nivel desde lo más pequeño, desde los vasos más pequeños en sus paredes, empiezan a alterarse, empiezan a ser proinflamatorios. Entonces todos esos cambios empiezan a generar que haya rigidez de las paredes arteriales, lo cual nos va a llevar a hipertensión, lo cual nos va a llevar ya a problema cardiovascular, o sea, cuando el corazón tiene que hacer más esfuerzo para que la sangre llegue a los tejidos porque las arterias están duras, entonces él se empieza también a tener que compensar y crecer y dilatarse, y eso genera otros cambios, ¿sí? Y entonces el estrés, como lo tenemos, por ejemplo, desde lo laboral, desde lo emocional y todo, también hay una parte que es el estrés que recibimos por la alimentación. Entonces la alimentación también es un factor estresante, dependiendo de los alimentos, que por lo general son los altos en carbohidratos, ricos en harinas refinadas y fritos principalmente, y las sobrecargas de sal también. Son factores que nos favorecen un estado proinflamatorio. Entonces ahí empezamos a ver cómo el estrés poco a poco puede generar unos cambios que nos van a llevar a aumentar el riesgo cardiovascular. Cuando usted menciona que antes se puede presentar un tema de hipertensión, ese puede ser como una alerta y donde se puede ya prevenir algo cardiovascular. Sí, cuando una persona empieza a desarrollar hipertensión, entonces hay muchos factores, desde la edad, desde la alimentación, desde el peso, desde el sedentarismo, muchos factores que pueden estar ayudando allí, entre esos el estrés. Entonces, si la persona empieza a tener hipertensión, uno como médico y el paciente tenemos que llegar a mirar qué son los factores que me pueden estar llevando a ese punto. Lo mismo una persona que empieza de pronto a tener prediabetes, ¿sí? O una diabetes en su forma inicial, una diabetes tipo 2, que tiene que ver mucho entonces con todos esos hábitos. Entonces la idea es identificar qué factores nos están ayudando para que se aumente ese estado de inflamación y evitar así que progrese esa hipertensión, ¿sí? Cada vez más, y la diabetes cada vez más. Entonces, por ejemplo, ya en las miradas sí hablamos de que, por ejemplo, está la persona hipertensa, pero la hipertensión ya es un fenómeno, es como la punta del iceberg de todo un proceso, ¿sí? Que hubo previo. Entonces sí, pues la persona se le da el antihipertensivo, pero abajo se tiene que ver, bueno, esa persona está durmiendo bien, está comiendo bien, está haciendo ejercicio, tiene espacios recreativos, se divierte, es feliz o no, ¿sí? Hay unos estudios que muestran claramente cómo el nivel socioeconómico se relaciona
con el aumento del estrés crónico y por ende te repercute en el aumento del riesgo cardiovascular. Entonces las condiciones socioeconómicas, ¿sí? El estado de por ejemplo, que tú llegues a tu casa y llegues tranquilo, sin estar mirando que te vayan a robar, que vaya a pasar algo, que es muy diferente tú llegar a un sitio de tu casa, tienes que estar muy pendiente, entonces estás todo el tiempo en esa alerta. ¿Sí? También obviamente la alimentación se correlaciona el nivel socioeconómico bajo con lo general con una alimentación basada en carbohidratos de rápida absorción, entonces porque son los más asequibles, los que nos da energía, pero que no tienen un valor nutricional adecuado para nuestras necesidades, entonces así son como unas calorías vacías. Todos esos factores, la parte socioeconómica se relaciona entonces con ese aumento también del estrés crónico y del riesgo cardiovascular. Y cuando hablamos de la edad, una persona que sea muy joven, entre 20, 30 años, y sufra de un estrés crónico, puede perfectamente también desarrollar una enfermedad cardiovascular, sí o sí, o digamos que la edad lo ayuda un poco. La edad es un factor que pues favorece obviamente el aumento del riesgo de diferentes enfermedades, pero el factor ambiental tiene mucho peso también, ¿sí? Porque entonces hay que diferenciar, es muy diferente que tú tengas unos hábitos sanos y llegues a los 50, a que tengas malos hábitos y llegues a los 50, ¿sí? El punto inflamatorio, el punto de evolución de muchos factores es muy diferente a pesar de la edad. Entonces, sí puede que haya un aumento del riesgo, ¿sí? Por ejemplo, un aumento del riesgo de algunos de cáncer, ¿sí? Por la misma edad y por ende, se tenga o no se tenga buenos hábitos, hay un riesgo, ¿sí? Porque tampoco podemos decir que una persona que sea, mejor dicho así, super fit y eso, no le vaya a dar un cáncer, ¿sí? Sí. O sea, eso no lo exonera, sino que los riesgos son diferentes y hay otros determinantes, desde lo genético también, hay unos determinantes que son fuertes, dependiendo del tipo, por ejemplo, de enfermedad. Entonces, la edad sí es un factor que influye, pero también pesa mucho los factores ambientales. Una persona, por ejemplo, muy joven, puede desarrollar, sí, aumentar su riesgo cardiovascular, lo puede aumentar a raíz del estrés, sobre todo en el tiempo en el que se mantenga este estado, ¿sí? Porque puede desarrollar, hay gente que ha tenido infartos muy jóvenes, incluso, pues sí, tienen patologías de pronto previas, claro, a nivel cardíacas, pero por ejemplo esos estados constantes de estrés, sí obviamente aceleran ese proceso de envejecimiento. Entonces, la edad es un factor que se tiene muy en cuenta y es uno de los parámetros que se visualizan más para valorar riesgo cardiovascular, entre también otras cosas, el peso, lo que hemos hablado, pero obviamente no es camisa de fuerza que a mayor edad sea necesariamente mucho más, no, sí es más, pero es más, depende del estilo de vida, de cómo se viva. Perfecto. ¿Sí? Mire, ya vamos a ver una notica que preparó Ana María en precios del mercado, porque cuando regresemos nos va a contar un poquito de qué maneras podemos prevenir el estrés, y es que a veces no somos conscientes de que las situaciones más sencillas, siendo repetitivas, nos pueden llevar a algo más extremo, como pues, de pronto un infarto. Así que veamos qué preparó Ana María en precios del mercado y ya volvemos aquí mañana.
Así es, Jessica, y todos nuestros televidentes, ustedes saben que cada semana nosotros les llevamos los precios del mercado, y como ustedes se han dado cuenta, pues ya me encuentro en el mercado público de Ocaña y tengo la compañía de alguien que yo sé que ustedes conocen, que en repetidas ocasiones ha estado acompañándonos, y hoy vamos a hablar de esta fruta deliciosa que nos encanta a los ocañeros, a todas las personas de la provincia, y es el aguacate. Por eso quiero darle la bienvenida y que por favor nos cuente un poco cómo ha estado el mercado del aguacate por estos días. Muy buenos días, muchas gracias, hombre, por estar aquí una vez más con nosotros, apoyando al vendedor ambulante, apoyando la venta de frutas y verduras. Bueno, hoy estamos con precio de aguacate, está a la alza. Hay aguacate kilo normal, estamos comprando a 4.000, se vende a 5.000. Hay aguacate que es muy bueno, apetecido, el aguacate aquí en la región. Tenemos el aguacate Choqué, Santana, tenemos el papelillo. Está un poquito a la alza, pero tan buenos precios, está asequible al paladar de los ocañeros. Bueno, pues eso es lo más importante, que tengamos la oportunidad de disfrutar esta deliciosa fruta, ideal para comer con arepita, ¿cierto? Vea, el aguacate pega con todo, con arepa, con yuca, con arroz, con lo que usted quiera. Y el aguacate es un producto, primero que todo, que es asequible y que está a precio económico. Y segundo, que es natural, que hay que apoyar para darle a los niños. Y es natural, porque puede comer a cualquier hora, con cualquier comida pega el aguacate. Así es, pero bueno, ¿cómo han estado las ventas del aguacate? ¿Ha tenido buenas ventas? ¿Han estado más bien regulares? ¿Cómo ha estado? Las ventas han estado regulares, porque como le decía, el aguacate ha subido un poquito de precio, normal, como todo ha subido. Entonces se baja un poco la venta, pero sí, gracias a Dios nos mantenemos, que es lo más importante. Gracias a Dios y a la gente que nos apoya aquí, la gente ocañera. Y a los que nos visitan, yo los invito a que vengan acá a la calle Novena, entre carrera 14, que coman el mejor aguacate. El aguacate cura 99 enfermedades, muy bueno el aguacate. Bueno, pues ya saben, televidentes, dónde lo pueden conseguir, lo delicioso que es el aguacate, todos nos encanta, conocen los precios más o menos en los que lo pueden encontrar, entonces es importante venir a consumir, a comprar y poder disfrutar de esta deliciosa fruta. ¿Algunas palabras que quiera aprovechar para decirle a nuestros televidentes? Bueno, a los televidentes de Ocaña y a los televidentes de TV Norte, hombre, que los invito aquí a la calle Novena, repito, entre carrera 14, que nos apoye, los vendedores ambulantes. Somos gente buena, gente chapalante, gente que queremos salir, prosperar, hombre, y los invito una vez más, que aquí estamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, pues entonces ahí está la invitación, queridos televidentes. Nosotros continuaremos cada semana llevándole los diferentes precios del mercado. En esta oportunidad, el aguacate, una fruta deliciosa que todos los ocañeros y todas las personas de la provincia disfrutamos muchísimo. Entonces nada, Jessica, siga usted con muchísima más información en el set. Ahí teníamos a Ariel, quien se dedica a vender aguacates en el mercado. Les recomiendo, Ariel vende un aguacate delicioso, él tiene un ojo para escogerle el mejor aún y siempre da la muestrica gratis. Eso es lo que más me gusta. Así que si ven a Ariel, ya saben que deben comprarle buen aguacate. Tiene mucha variedad, por ahí ve aguacate Hass, vende el criollo, él tiene todo disponible. Bueno, doctor, usted nos habló ya de todos los riesgos, y de que cómo algo tan pequeño puede convertirse en diferentes enfermedades que nos pueden afectar incluso desde muy jóvenes. Entonces aquí la tarea es atacar el estrés o prevenirlo, manejarlo. ¿Cómo puedo manejar el estrés y cuándo ya me doy cuenta que de verdad estoy en un nivel extremo? Bueno, uno percatarse del estrés a veces es difícil, ¿sí? Verlo desde uno mismo, ¿no? Porque hay un sesgo. Pero, por ejemplo, una de las cosas más visibles, por ejemplo, son las alteraciones en el sueño, ¿sí? Los cambios en la libido también, en el deseo sexual también, cuando de pronto tú eres una persona, por ejemplo, que duermes bien y de pronto empiezas a no dormir bien, que tienes una vida sexual o un deseo activo y de pronto ya no te interesa o pasa, ¿sí? Hay un cambio en eso. Cuando hay también cambios en la alimentación, o sea, excesos, o de pronto como
Como cuando quiero comer mucho, sí, sí, como quiero comer y tratar de compensar, ¿sí? A través del alimento, y sobre todo se empieza a buscar alimentos, por ejemplo, como chocolates que nos ayudan con el triptofano, o sea, que nos ayudan con la serotonina, o alimentos que nos dan mucha dopamina, o sea, también de rápida absorción, frituras, cosas así, sí, azucaradas. Entonces eso también es un signo, cuando nos da como ese constante deseo también de ese tipo de alimentos. También el hecho de esa pensadera que se le pregunta a los pacientes, ¿tiene pensadera? Entonces, ¿qué es la pensadera? Que es todo el tiempo estar dándole vueltas a lo mismo. Sí, en una cosa, en lo otro, pero también la mente es difícil pararla, o sea, sí, así sea uno que medite lo que sea, la mente ella sigue su funcionamiento. La cuestión es el enfoque que uno le dé. Eso es lo que uno aprende con las técnicas de meditación, es el enfoque en esos pensamientos, en simplemente observarlos, dejarlos pasar y no quedarse como ensañado allí en un pensamiento, en una preocupación. Entonces, cuando la persona de pronto no tiene esa educación a nivel de meditación, a nivel de mindfulness, ¿sí? de cómo manejar su mente, entonces esas personas tienen pensamientos y cada pensamiento viene con una angustia, con una preocupación, con una reacción emocional. Entonces, cuando uno de pronto cierra los ojos y empieza a observar, es una cuestión de conciencia y uno dice, bueno, no puedo estar teniendo pensamientos de pronto agradables o imaginando, sino que tengo que hacer esto, me faltó esto, pasó esto. Entonces uno dice, bueno, está pasando algo porque realmente estoy como con esas cogniciones ansiosas, se llaman eso, con esas preocupaciones, estoy enfermo, me pasó ¿sí? Cuando esa autoevaluación que uno se hace, ese pensamiento negativo o de preocupación es mayor que un pensamiento de pronto positivo, entonces uno dice, bueno, está pasando algo. Son como tipsitos pues para uno tratar de identificar, porque como te digo, evaluarse uno mismo es difícil. Ya a nivel físico, entonces, por ejemplo, pueden haber cambios a nivel de que la persona empieza a temblar, o es una persona que tú la ves como en esto, como que vamos a hacer esto, y es muy rápido, ¿sí? Todo quiere hacerlo rápido, todo quiere hacerlo ya, y cada vez más, y eso le hace sufrir, porque hay personas que hacen todo rápido, pero son eficientes y están tranquilos, ¿sí? Pero una persona que haga todo o quiera hacer todo ya y tú la ves agobiada, es muy diferente, ¿sí? Entonces, de pronto esos son como tipsitos que sientan palpitaciones, el insomnio, los cambios en la alimentación, los cambios en el deseo sexual, los cambios en las relaciones con las personas. Una persona que tiene un estrés crónico está irritable, ¿sí? Está ansioso, grita, responde de forma reactiva, ¿sí? Porque claro, todo piensa que es un estímulo que le puede generar daño. Entonces, la forma de entablar la conversación no es de una forma calmada, sino que es una forma así como molesta, como que nada le sabe, por así decirlo, ¿sí? Entonces es una persona que va manejando y cualquier cosa la asusta, ¿sí? Todo el tiempo un sonido, un pito, no tiene esa capacidad de diferenciar cuándo es algo que sí pone en peligro la vida y cuándo es algo superfluo. Le llega un mensaje, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Entonces todas esas cosas nos van señalando de que, bueno, estoy respondiendo de una forma exagerada ante algo que no debería ser así, ¿sí? Ante ya sea un problema, un estímulo o algo que debería manejarlo de una forma más calmada, lo estoy manejando así. Bueno, mire, me siento identificada en algunas cosas y yo sé que a muchos nos pasa, incluso después y durante el 2020, que ha sido la pandemia, que no se ha ido, por eso tenemos aquí el tapabocas. Creo que mucha gente también cayó en temas de estrés por esto, así que por eso hay que trabajar en eso. Yo tengo un documental en Netflix, yo lo busco, lo coloco y esa es la forma en la que yo me relajo y me duermo, porque a veces es verdad, la mente empieza a maquinar y a pensar muchas cosas negativas y a centrarse en eso, y de ahí pues vienen muchos problemas. Entonces
yo creo que pues hay que tratar de entretenernos, no sé cómo, porque a veces tenemos el celular y eso también nos puede generar mucho más estrés. De pronto leer nos puede relajar un poco, puede ser una buena terapia. Sí, hay algunas recomendaciones para bajar los niveles de estrés. Entonces, yo siempre les hablo de la respiración. Entonces, la respiración centra la mente, ¿sí? Entonces, cuando estemos así muy ansiosos, simplemente nos quedamos quietecitos, cerramos los ojos y hacemos unas respiraciones despacio, ¿sí? Que inhalemos despacio y exhalemos despacio. Entonces, eso nos baja un poco el nivel de estrés, ¿sí? Claro. Porque empezamos a enfocarnos en la respiración y todo ese ruido que hay se aminora, y también al hacer unas respiraciones profundas y lentas cambiamos ciertas variables a nivel del pH de la sangre, pues mínimo, pero eso nos ayuda como cierto estado de relajación y también activa unas zonas del cerebro, entonces que nos van a ayudar a sentir como ese bienestar, ¿sí? Eso es una forma fácil. Lo otro es mirar, ¿sí? Qué tanto estamos trabajando, ¿sí? La forma en que trabajamos, tener en cuenta que hay muchos estudios ya que demuestran la eficiencia en el trabajo no va de la mano de que se trabaje más horas y sin descanso. Al contrario, eso no favorece la productividad y la eficiencia de los trabajadores. Momentos de diversión, de relajación, de activación de pronto de ejercicio o de alguna otra actividad que refresque un momento, nos da mayor productividad y nos disminuye los niveles de estrés. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, tener en cuenta los que son jefes, tienen empresas, y los trabajadores, tener esas pausas activas que son necesarias para nuestro bienestar, pero también esas pausas como recreativas sean cortas, sean 2-3 minutos, pero eso oxigena. A nivel de entonces también de los dispositivos, tratar de disminuir el tiempo en pantalla. Hay varias aplicaciones incluidas en los celulares o la descargan, en las cuales te dicen el tiempo que pasa en pantalla y en qué actividades. Entonces uno puede mirar y revisar, bueno, en qué estoy gastando mi tiempo, porque el tiempo en pantalla también es un estímulo constante de información, no tanto la pantalla, sino lo que estamos viendo. Entonces sí es bueno estar informados de noticias, pero a veces nos llenamos de muchas noticias las cuales pues nos ponen tristes o nos ponen ansiosos, porque son noticias por lo general negativas. Entonces todo el tiempo nos bombardean, mataron o asesinaron a tal persona, robaron acá, subió el precio de no sé qué, hay una crisis mundial, entró en guerra esto, hay un nuevo virus, hay un pico. Entonces en menos de 10 minutos tenemos 10 noticias terribles, ¿sí? Y entonces todo el tiempo, uy, no, este mundo está terrible. Eso mismo también nos genera como ese impacto. Entonces moderarse en el consumo tanto por ejemplo, de estar viendo, ¿sí? Pero también todas esas publicaciones, ¿sí? En Facebook, en Instagram, que a veces son o en TikTok, bueno, que uno dice, ¿sí? Todo ese desgaste allí constante, toda esa estimulación, disminuirla. No es que nos desconectemos del todo, porque pues estamos en esta era y así son las cosas, pero sí, de pronto decir, si yo le dedico tanto tiempo a pantalla a ver esto, pues le voy a bajar, reducir ese estímulo. Y lo otro es conectarnos con lo que nos gusta, divertirnos. Eso disminuye el estrés. Que te gusta bailar, pues obviamente el que le guste tomar no, porque el alcohol nos inflama y nos estresa, ¿no? O sea, cosas saludables, cosas que sean buenas. Y allí, por ejemplo, un factor que me parece importante, ya como para cerrar esa parte, en la región, ¿sí? En la región se normaliza mucho el consumo del alcohol como forma de recreación. Y realmente yo creo que eso es algo que se debe revalorar en la comunidad, porque sí está bien que uno se tome sus traguitos, sus cosas. No, pero es que yo digo que tampoco es necesario, ¿no? No es necesario,
Pero por ejemplo, a nivel cultural pues se brinda, o sea, pero el constante que cada 8 días estemos consumiendo, que tengamos que hacerlo para sentirnos bien, eso ya es un problema, y eso ya es un problema de salud pública, y hay una normalización en la región que a mí como médico me preocupa. Muchas personas dicen, no, que cada 8 días, y duran 1 o 2 días la gente en eso, y... Sí. Sí, y eso es un factor estresante, porque el alcohol es un factor proinflamatorio tremendo, y todas las repercusiones a nivel social que genera ese problema. Entonces, pues como un mensajito. Está bien la recomendación, no creo que vayan a hacer mucho caso, pero sí es importante tenerla en cuenta cuando se habla de recreación, que hay muchas más maneras de hacerlo, no es necesario que haya un trago de por medio, y pues es una manera importante, fácil y sencilla de acabar con el estrés y así prevenir enfermedades cardiovasculares, que pues fue lo que el doctor, o es lo que el doctor nos ha estado contando el día de hoy. Aprender a manejar el estrés es importante, identificar también cuando ya estamos en un extremo, pues para prevenir cosas mayores, ya sea hipertensión o riesgo cardiovascular. Así que le quiero agradecer por habernos acompañado, me encantó tenerlo por acá, ojalá venga más seguido, y nada, ¿qué queda por decirle a la gente que nos ve? Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a todos los televidentes, disfruten, traten de hacer cosas que les generen placer, ¿sí? Coman saludable, vayan a una caminata, compartan con la familia, hagan juegos de mesa, lecturas, para que así a través de toda esa conexión nos podamos sentir mejor, ¿sí? A través de la alegría es el antídoto del placer, ¿sí? Del estrés, perdón, el placer, la alegría, el amor es el antídoto del estrés. Entonces, tener en cuenta eso, compartir. Con la pandemia quedamos muy aislados, ¿sí? Un tiempo, y eso fue duro, pero la idea es volver a reconectar en el compartir, en el disfrutar de la vida, y como dicen en la costa, coge la suave. Sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias entonces, y espero que les podamos aportar con este tema para sus vidas de forma que puedan mejorar. Claro que sí, hoy nos ayudó muchísimo y nos acompañó el doctor Mario Contreras, médico de la Universidad de Antioquia y especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Ya saben, a tratar de no estresarnos mucho, no es fácil, pero creo que hay que aprenderlo a manejar poco a poco. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana, si Dios quiere, aquí en Mañaneando. No, mañana no. Mañaneando. Parqueadero La 12 ofrece servicio de montallantas, lavadero y parqueadero las 24 horas para carros y motos. Deje su vehículo en un sitio seguro. Parqueadero La 12 al lado de la librería Milanés.